Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a Palabra de Fuego, una palabra que avivará tu corazón. En esta noche quiero que ahí donde te encuentres, oremos juntos. Démosle gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder venir a acercarnos a través de la oración, de poder tener ese privilegio aún a través de redes sociales, escuchar su palabra. Yo te invito que ahí donde te encuentres tomes una posición de reverencia y juntos oremos a nuestro Dios y Padre. Señor, en esta noche te queremos bendecir, te queremos dar gracias por tu presencia y por tu amor. Te queremos, Señor, exaltar y glorificar, porque solo tú eres Dios grande y fuerte, todopoderoso. Gracias por este tiempo que nos regalas de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, atesorar tu palabra, que podamos ser esos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Gracias porque yo sé, Señor, que esa palabra que tú traes hoy va a avivar nuestro corazón, nos va a ayudar a acercarnos más a ti, a buscarte más a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro por cada persona que escucha esta palabra de fuego. Oro y me uno a esas oraciones por sanidad, por situación financiera. Me uno, Señor, por aquellas familias que están pidiendo por la armonía de sus hogares. Señor, cada situación, cada dificultad, Señor, seas tú tomando el control. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero compartir con ustedes el tema, la oración, una manera de conocer más a Dios. Vamos a leer Jeremías, el capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Algunas personas tienen una imagen de Dios que usualmente se aleja mucho de lo que es Dios verdaderamente. Esta imagen se ha ido formando por lo que han escuchado de otros, por lo que han escuchado de sus amigos más cercanos, de sus familiares, de la religión, ¿sí? De todo lo que le han enseñado. Esa imagen está muy lejana de quién es Dios verdaderamente. Muchas personas tienen una imagen de Dios como un Dios que está lejano, como un Dios que es castigador, como un Dios al cual como hijos tenemos que hacer muchas cosas buenas para poderle complacer. Pero es muy triste y lamentable que aún los que dicen ser hijos de Dios tengan todavía en su mente y corazón esta imagen de Dios. ¿Por qué? Porque no lo han conocido tal y como Él quiere ser conocido. Dios verdaderamente nos llama, el anhelo de su corazón. Él nos hace un llamado para que cada día podamos estar en su secreto, conociéndolo, conociendo su carácter, conociendo verdaderamente quién es Él, cómo Él es como Padre. Pablo en Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 8, él tenía muy claro esto y él decía, aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo tenía esto demasiado claro. Pablo sabía que lo más importante en su vida, lo más importante en su vida cristiana era conocer cada día más y más a Cristo. Esta debe ser nuestra mayor meta. Esto debe ser nuestro objetivo principal en nuestra vida cristiana. Nosotros
¿Por qué es esto? Porque entre más le conocemos, más nos acercamos a Él, entre más tenemos relación con Él, vamos a conocer ese verdadero carácter, vamos a conocer quién es Dios realmente. Pero yo hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Tú conoces a Dios? ¿Conoces tú a Dios o conoces acerca de Dios? ¿O has escuchado acerca de Dios? Son cosas completamente diferentes. Podemos nosotros pasar mucho tiempo conociendo acerca de Dios, pero no conociéndolo como Él quiere ser conocido. El pueblo de Israel conocía acerca de Dios. Ellos pudieron ver sus milagros, ellos pudieron ver sus obras, ellos pudieron ver cómo Él, con brazo fuerte y extendido, los saca de la esclavitud de Egipto. Ellos conocían acerca de Dios, pero no le conocían. Hay una parte en Éxodo 20:19 que dice: entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¡Qué tremendo! Ellos ni siquiera querían hablar con Dios. Ellos querían hablar con Moisés, pero con Dios no. Le dijeron a Moisés, no, que Él no hable con nosotros, ¿sí? Porque no le conocían. Conocían sus milagros, sus obras, sus maravillas, pero no llegaron a conocer a Dios. Moisés sí conoció a Dios. Dios conoció a Moisés y Moisés lo conoció a él. Dice en Éxodo 33:11, dice, y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Moisés pudo conocer ese verdadero carácter de Dios como Padre. Era un hombre de intimidad, era un hombre de relación con Dios. Es hermoso porque Moisés pudo tener ese compañerismo, esa coinonía, esa comunión con Dios. Moisés buscaba el rostro de Dios. El pueblo buscaba sus manos para ver esos milagros, esas hazañas que Dios hacía por ellos. Pero Moisés pudo ver su rostro. Para Moisés lo más importante era conocerlo a Él. Y tan tremendo fue que cierto día Dios le dijo, mira, yo voy a enviar mi ángel con ustedes y ustedes van a estar bien y los voy a ayudar en todo, pero yo no voy a ir. Y Moisés le dijo, no, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de acá, no me mandes ningún ángel, yo quiero tu presencia, yo te quiero a ti, y si tú no vienes con nosotros, yo prefiero quedarme en este desierto. Qué hermoso, porque era un hombre de relación y de intimidad con Dios. Hay por lo menos 3 fuentes en las que nosotros como hijos de Dios podemos conocer a Dios. La número 1 es que nosotros conocemos a Dios a través de Jesús. Nos dice en Hebreos 1:3 que Jesús es el resplandor de su gloria y que Él es la imagen misma de su sustancia. Si queremos conocer a Dios como Padre, necesitamos primero conocer a Jesús. Necesitamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Necesitamos tener relación con Jesús porque Jesús viene y nos enseña el verdadero carácter de quién es Dios. La segunda fuente en la que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su bendita y gloriosa palabra. A través de esta palabra nosotros vamos a conocer cada uno de esos roles de Dios: proveedor, sanador, sustentador, pero también lo vamos a conocer como ese Padre de amor, de bondad, de misericordia, de fidelidad, ese Padre que siempre está ahí para tender su mano, ese Padre que siempre está ahí con sus brazos abiertos para sus hijos. A través de su palabra nosotros podemos conocer a nuestro Dios. Y la tercera fuente por la que nosotros conocemos a Dios y en la que hoy quiero centrarme más es a través de la oración.
a través de esa vida de oración. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios? Orando, teniendo un tiempo con Él, apartando un tiempo para Él, teniendo una compañía de Él, dedicando tiempo a Él. Pero es muy difícil que tú quieras conocer a Dios si tú no pasas tiempo con Él. Si tú no pasas tiempo de calidad con el Señor, si tú no le dedicas esas primeras horas de la mañana o ese tiempo en la noche, es muy difícil que tú conozcas a Dios. Entonces, cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esas tormentas, esas circunstancias, por eso te cogen, te desaniman, te traen duda, te traen tristeza, porque como no conoces a Dios, no sabes a quién ir, no sabes a quién acudir. La oración es un arma muy poderosa que el Señor a nosotros nos ha dado. Es a través de esa oración que nosotros llegamos a conocer a Dios. Es necesario tener esa vida de oración, de intimidad y de cercanía con Dios a través de esa vida de oración. Entonces, en esta noche vamos a ver y vamos a estudiar este punto de conocer a Dios a través de la oración. Lo vamos a ver a través de la vida de unos hombres. Vamos a mirar cómo estos hombres, pudieron permanecer, pudieron estar firmes en sus convicciones, aún estando en una tierra extranjera. Y les estoy hablando de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Estos hombres los llevaron cautivos a una tierra extranjera. Tenían costumbres diferentes, tenían una adoración a muchos dioses, ¿sí? Pero ellos jamás olvidaron sus raíces. Ellos jamás dejaron su vida de oración. Estos hombres pudieron permanecer firmes, cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y ellos conocieron a Dios. ¿Por qué? A través de una vida de oración. La historia de estos 4 jóvenes comienza cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 605 a.C. Eran inteligentes, eran bien parecidos, al parecer pertenecían a las familias reales de Jerusalén, ¿sí? Pertenecían a una clase social buena y eran muy jóvenes cuando ellos fueron llevados cautivos allí a Babilonia, un país extraño, una lengua diferente, costumbres diferentes, pero ellos jamás se dejaron envolver, ellos jamás se metieron en la corriente, sino que por el contrario, ellos fueron contra esa corriente. A pesar de todo, ellos pudieron permanecer fieles a Dios. Pero ¿cómo fueron? ¿Por qué esto pasó? Esto empieza a pasar. Primero, llegan allí y lo primero que hacen los babilonios es cambiar sus nombres. Esos nombres que tenían una relación directa con su Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa la gracia del Señor. Misael significa Dios es fuerte. Y Azarías, el Señor es mi ayuda. Cambiaron sus nombres para hacer que ellos se olvidaran del Dios de sus padres, para que ellos se olvidaran de sus raíces, de sus convicciones, de sus creencias, ¿cierto? Les dieron nombres que tenían connotación de idolatría de Babilonia: Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿saben algo? Esto no les afectó en absoluto. Esto no afectó ni su identidad, ni su comportamiento, ni su manera de creer en Dios. Esto no los afectó porque ellos tenían convicciones firmes. Ellos tenían a su Dios como el Dios único y verdadero y al único que iban a rendir adoración.
Entonces eran hombres de oración. Y miremos ahora cómo ellos llegaron a conocer a Dios a través de esa vida de oración. Lo primero es que ellos conocieron a Dios como el Dios que cambia las circunstancias, como ese Dios que cambia las circunstancias. En Daniel capítulo 2, el versículo 5 dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y miremos los versículos 12 y 13. Por eso el rey con ira, con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Hay un edicto del rey, ¿sí? Y la orden es que mueran, que maten a todos los sabios, incluyendo a Daniel y a sus 3 amigos, ¿sí? Porque ellos eran considerados sabios. Hay un edicto porque el rey tenía un asunto, y el asunto era que había tenido un sueño, pero no se acordaba cuál era el sueño, no se acordaba nada de ese sueño, pero quería saber la interpretación. Cosa difícil, porque ni siquiera recordaba el sueño, ¿cierto? Entonces el rey manda y da una orden, porque ninguno de los sabios de su reino pudo con este asunto, ¿sí? Pero él no sabía o no se esperaba lo que iba a pasar, no se lo esperaba. Y vemos en el versículo 17 y 18, miremos qué pasa. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hacen ellos? Van a la fuente. Ellos van a buscar el consejo de Dios. A través de la oración, ellos se unen en una oración de acuerdo y claman a Dios y le dicen: Señor, revélanos este asunto, Señor, muestra ese sueño, pero además de mostrarlo, danos la interpretación para que nosotros no muramos junto con todos los sabios de Babilonia. Fueron a la mejor fuente, clamaron unidos en oración, buscaron la ayuda de Dios, buscaron la intervención divina en ese asunto. ¿Y qué sucede? Dios les muestra en visión el sueño y además su interpretación. Entonces va a donde Nabucodonosor, Daniel va. Y miren lo que sucede, cómo Dios cambia un decreto de muerte por un decreto de honra. Y miremos lo que dice en el versículo 46 al 49. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaban en la corte del rey. ¡Qué
emocionante esto. Había antes un decreto de muerte sobre ellos, pero ellos a través de una vida de oración, a través de una comunión estrecha con Dios, a través de una oración de acuerdo que ellos hicieron, clamaron a Dios, Dios intervino y ese decreto de muerte fue cambiado, fue revertido por un decreto de vida, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero en esta noche yo te pregunto, ¿a quién acudes tú en esos momentos difíciles? Aquí había un decreto de muerte sobre estos jóvenes. Ellos iban a morir porque venía de una orden del rey, del que decretaba quién vivía o quién moría, pero sobre ese rey terrenal hay un rey que es rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso, que nos ama, que nos cuida, que nos defiende, que interviene en nuestras realidades. Pero como hijos de Dios, ¿dónde acudimos a buscar esa ayuda? Vamos a los vecinos, vamos a los familiares, nos quejamos con el uno, nos quejamos con el otro, y porque a mí, y porque estoy viviendo esto y aquello, pero nos olvidamos del arma más poderosa que tenemos, que es la oración. Una oración puede revertir diagnósticos, una oración puede cambiar situaciones, una oración puede cambiar circunstancias, pero necesitamos meternos más con el Señor, tener una vida de intimidad con Él, dedicarle tiempo de calidad a nuestro Dios. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Él cuando todo está bien, pero momentos difíciles, ahí sí venimos y nos acordamos. Debemos adorar a Dios, debemos orar a Dios, debemos agradecer a Dios, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos no tan buenos. Es en todo momento, y estos hombres lo hicieron. Entonces, lo primero es que miramos que ellos conocieron a ese Dios que cambia circunstancias, a ese Dios que cambia circunstancias. Estos jóvenes se gozaron y vieron que valía la pena servir a Dios, seguir fiel a Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho milagros? ¿Cuántas veces el Señor ha obrado a favor tuyo? Y viene otra situación difícil y se te olvida de que ya en otras oportunidades el Señor lo ha hecho. No dudes, si lo hizo una vez, lo va a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces, y siempre va a obrar a tu favor. Siempre lo va a hacer, no dudes más de eso. Y esta no es la única historia que nos habla de conocer a Dios a través de la oración, como ese Dios que cambia circunstancias. Tenemos a un rey Ezequías, que viene Isaías y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Y qué hace él? Se va y le llora al profeta, se va y se queja con su esposa, se va y se pone a llorarle a los de su gobierno. No. Dice la Biblia que él fue, lloró, se derramó lágrimas, se postró ante Dios, le empezó a decir: recuerda que las ofrendas que he hecho, recuerda todo lo que he hecho, que han dado en integridad. Fue a la fuente. ¿Y qué pasó? Se revirtió también este diagnóstico, porque el Señor le dice que le iba a dar 15 años más de vida. O el rey Josafat, cuando venían estos pueblos, unos guerreros poderosos, a atacarlos, venían contra él, pero ¿qué hace él? Va al templo de Dios, ora, se humilla, clama por esa intervención divina, y en un abrir y cerrar de ojos el Señor termina con todos sus enemigos. Pero ¿qué hacemos tú y yo cuando estamos en esas situaciones? ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos? Hoy yo te invito para que acudas en oración a tu Padre, porque Él te escucha y Él va a cambiar circunstancias a tu favor. Y lo segundo es que ellos lo conocieron como el Dios que acompaña en medio de la prueba. Esto me parece hermoso. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces en medio de la prueba nosotros creemos que Él nos ha dejado solos, que Él nos ha desamparado, y no es así. Es en medio de la prueba donde más cerca Él está de nosotros. Mire lo que pasa en Daniel capítulo 3,
versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Miren, hermanos y amigos, estos tres jóvenes estaban atravesando una de las peores pruebas de sus vidas, y esto por adorar al Dios verdadero, por orar al Dios verdadero. Entonces fueron echados a este horno de fuego por negarse a rendirle culto a una imagen, ¿cierto? Y allí Daniel, recordemos que también fue echado al foso de los leones, en otra historia que nos cuenta el libro de Daniel, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que con los tres jóvenes había un cuarto hombre, y no fue un mismo israelita que está declarando esto, fue un impío, fue un hombre incrédulo, fue el mismo rey Nabucodonosor que dijo que el cuarto hombre era un semejante al Hijo de Dioses. Era la misma presencia de nuestro Señor Jesús allí con ellos, guardándolos, protegiéndolos, rodeándolos, dándole ánimo, dándoles fuerzas a ellos para que no desmayaran en medio de esa prueba. Y lo mismo sucede con Daniel en ese foso de los leones. Dice que Dios envió su ángel para que cerrara esa boca de los leones y no le hicieran daño a Daniel. En medio de la prueba, Dios no te deja solo. Pero es necesario esa vida de oración para que tú sepas que en medio de esa dificultad el Señor te acompaña. Él te lleva de su mano, Él te sostiene y ha prometido no dejarte, no dejarte. Entonces esta convicción y esta seguridad viene cuando hay una vida de oración, cuando conocemos a Dios a través de esa vida de oración. Sabemos quién es Él, sabemos cómo Él obra, sabemos cómo ama a sus hijos, sabemos cómo nos defiende, sabemos cómo nos guarda, pero es a través de esa vida de oración que nosotros vamos a conocer ese poder y esa misericordia de nuestro Señor. Dios nunca nos va a abandonar, porque a veces sientes tú que estás solo en medio de esa prueba, porque crees tú que en medio de esa prueba Dios te va a abandonar. Dios no te abandona. No le creas más la mentira a Satanás que viene y te dice: te dejó solo, te dejó huérfano en medio de este problema, no le interesas, no ores porque no te está escuchando, mira que nada cambia. Esos son mentiras del enemigo, son dardos que él envía para que tú te alejes más y más de su amor, de la presencia y del amor de Dios. No le creas más esa mentira al enemigo. Y ya para concluir, te puedo decir, una de las maneras de conocer a Dios y de conocer su voluntad es a través de la oración. Como hijos de Dios tenemos este gran privilegio de poder orar y saber que tenemos a ese Dios en los cielos, que siempre sus oídos están atentos a nuestro clamor, que esas oraciones siempre suben ante su presencia. ¿Y sabes por qué? Por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque cuando Cristo muere, ese velo del templo se rasga para darnos a entender que a partir de ese momento tenemos entrada libre ante la presencia de nuestro Dios. Dios más que nunca, Dios es el más interesado en que tú le busques, en que tú le conozcas, en que tú te acerques. Siempre Él va a estar ahí para ti, siempre va a estar ahí. Los que nos alejamos somos nosotros, Él nunca lo va a hacer. Donde tú lo dejes, ahí lo vas a encontrar. Pero también dice la palabra
Busquémoslo ahora que puede ser hallado. Llamémoslo en tanto que está cercano, porque va a venir un día en que no va a ser así. Todavía estamos bajo el tiempo de la gracia. Todavía podemos acercarnos confiadamente. Vamos a orar. Vamos a orar y que a través de esa vida de oración que hoy tú inicias, puedas conocer a ese Dios que cambia circunstancias, pero también que acompaña en medio de la prueba. Bendito y soberano Señor, te queremos bendecir, glorificar, exaltar, darte gloria, honra y honor. Solo tú eres Dios grande y fuerte. Y hoy te queremos dar gracias por esta palabra que tú hoy nos enseñas, Señor. Gracias porque a través de la oración podemos conocerte verdaderamente como tú eres, Señor. No conocerte por lo que otros me dicen, por lo que yo he creído, sino conocerte a través de Jesús, a través de la palabra y a través de esa vida de oración, teniendo esa intimidad y esa comunión contigo como la tenían estos varones, Señor. Te pudieron conocer en sus momentos más difíciles, Señor, como ese Dios que cambia decretos, que cambia diagnósticos, que cambia circunstancias, y también como ese Dios que jamás desampara y que jamás deja solo a sus hijos en medio de la prueba. Bendice la vida de cada persona que hoy nos escucha, Señor, que hoy está, Señor, a través de esa pantalla. Y yo te pido que ahora sople, Señor, sobre ellos espíritu de oración. Aviva su oración, Señor, aviva su oración. Yo te lo pido, Señor, y que podamos conocerte como tú quieres ser conocido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, un fuerte abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo. Recuerden, el lunes nos vemos en nuestro estudio sobre nuestro Señor Jesucristo, gran Rey y Salvador. Un abrazo, feliz noche, bendiciones para todos.